Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paola Martínez, soy de la ciudad de Guayaquil y bueno, en principio quería disculparme por no estar presente. Tenemos algunas actividades dentro de la ciudad a nivel de gestión cultural, a nivel de museos que no me permiten estar presente. Por eso envío un cordial saludo, un caluroso saludo en realidad. Acá en Guayaquil está haciendo muchísimo calor. Y bueno, pues saludarlos a todos los que conformamos el primer Encuentro Nacional de Cultura Funeraria. Vamos a empezar. El título de mi propuesta del día de hoy se llama Aproximación a la gestión cultural en espacios funerarios. Vamos a hablar del caso del Cementerio Patrimonial de Guayaquil. Poner en valor un espacio funerario y generar propuestas para su activación es uno de los retos permanentes del Cementerio Patrimonial de Guayaquil. Se ha trabajado en la construcción de un sistema de estrategias que no solo visibilicen las acciones que se desarrollan dentro del camposanto, sino un proceso de gestión sostenida que promueva su disfrute y a la vez genere un proceso de resignificación para los visitantes. No es solo frecuentar la tumba de un deudo, sino también contemplar la vida dentro del cementerio. Introducción. Guayaquil, puerto principal del Ecuador, se constituye como una ciudad comercial y moderna. Sin embargo, los espacios culturales e históricos son invisibilizados, estando inclusive insertos dentro de la urbe, como es el caso del Cementerio Patrimonial de Guayaquil, que es Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2003 y que en el marco de su declaratoria se crearon recorridos dentro de este espacio. Las acciones emprendidas han puesto en valor a personajes y espacios antes olvidados, como la tumba del escritor Medardo Ángel Silva o el sepulcro del soldado milagroso que se encuentra ubicado en el cerro que cobija el Camposanto. Este proceso de rescate ha sido multidisciplinario. Turismo, cultura, empresa privada han sumado sus estrategias para posicionar al Cementerio Patrimonial de Guayaquil como referente de la memoria de la ciudad. La narrativa que se construye desde un camposanto tiene que ver mucho con la significación que le atribuyen sus usuarios, administrativos, historiadores, turistas. La suma de todas estas lecturas genera un discurso a veces dispar, porque convergen las necesidades de cada sector y no se logra consolidar un eje que sea el canal de la comunicación entre la necrópolis y sus visitantes vivos. Antecedentes. El reconocimiento de un cementerio como repositorio del patrimonio cultural de la sociedad está amparado en varios acuerdos internacionales. Entre los más representativos están la Carta de Burra, que es de LICOM de 1999, la Declaración de Newcastle en el 2005 y la Carta Internacional de Morelia en el 2005 también. En esta última se formulan principios y criterios para conocer, valorar y proteger los sitios funerarios en el ámbito internacional. Su objetivo es reafirmar el derecho a la cultura en los espacios funerarios y la conveniencia de combinar la preservación con la gestión. La Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales firmó en el año 2010 la Declaración de Paysandú, donde sometía a revisión la Carta de Morelia, ratificando todo lo descrito en esta, pero añadiendo una idea no contemplada en ella: la explotación de la dimensión pedagógica del patrimonio funerario. Así, la Declaración de Paysandú dejaba patente que los cementerios y manifestaciones materiales e inmateriales ofrecen la posibilidad de construir proyectos pedagógicos integrales que fomenten el valor educativo que estos espacios contienen y potenciar así su valor patrimonial. En este contexto, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 5 del Ecuador, el 18 de octubre del 2003, a través de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de aquella entonces, declaró Patrimonio Cultural de la Nación a un sector del Cementerio Patrimonial de Guayaquil. Sin embargo, en esta etapa no se contemplaron algunos espacios
y algunos personajes, como la tumba del Ruiseñor de América, el cantante Julio Jaramillo, y el expresidente del Ecuador, el doctor Jaime Roldós Aguilera. Es así que en el año 2011 se contempla una ampliatoria de esta declaratoria para que justamente ingresen estos dos personajes y también parte del complejo funerario que también necesitábamos añadirlo dentro de esta declaratoria. En esta ampliación que se llevó a cabo, vino la propuesta de crear recorridos patrimoniales dentro del Camposanto. Es así que se inventariaron todos los bienes patrimoniales, que son alrededor de 255 fichas, en el inventario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y se seleccionaron los bienes culturales, entiéndase tumbas, nichos, mausoleos, sarcófagos, etcétera, que tienen mayor trascendencia desde el punto de vista histórico, cultural, así como estético. A partir de ello, se efectuó un recorrido in situ y se llegaron a delimitar 4 recorridos. Los recorridos fueron creados según la trascendencia histórica, artística, cultural y popular de los bienes con los que cuenta la necrópolis. Bajo el cielo del recuerdo es un paseo para conocer a aquellos personajes que con su voz, su letra o su valentía lograron forjar la historia. Entre la grandeza y la huella eterna plantea la visita a expresidentes y también personajes destacados como José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte. Para rendir homenaje a la memoria musical y literaria, se ha incorporado el sendero Tras la sombra del último verso. Y para mostrar los conjuntos escultóricos, Memorias y el vuelo de los ángeles, que hace una descripción de las obras y sus grandes artistas como Enrico Pasciani, Piero Caruso o Ugo Faigioni. Cada recorrido tiene un tiempo alrededor de 2 horas, dependiendo de la cantidad de personas pues, que estén conformando el grupo. Acciones complementarias a los recorridos. El Cementerio Patrimonial de Guayaquil cuenta con directorios informativos en 3 de las puertas principales del Camposanto, donde los usuarios pueden organizar sus visitas. Este espacio cuenta con además códigos QR, que pueden ser escaneados por cualquier sistema móvil, por cualquier teléfono, para tener la información de los recorridos y poder disfrutar del espacio, hacer sus propias autoguianzas. No necesariamente se tiene que requerir de un guía turístico ni un guía patrimonial, sino que el usuario puede llegar al Camposanto y hay 3 puertas dentro del Camposanto donde pueden acceder a esta información escaneando con el código QR y podrán disfrutar tranquilamente. Si por ejemplo se ocurren casos específicos de turistas o de personas que acuden al cementerio y desean conocer puntualmente, por ejemplo, la tumba de Julio Jaramillo, entonces van a estos directorios y encuentran que se encuentra en la puerta 13. Entonces es mucho más fácil poder circular dentro del Camposanto. Capacitaciones internas y externas. En el año 2011, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó capacitaciones al personal de limpieza del cementerio. Nosotros creíamos que era pertinente que el personal deje de utilizar estas máquinas estilo sopletes de agua, que estaba atentando contra justamente el mármol de Carrara, justamente las esculturas más hermosas que tienen, que es por la puerta 3 del Cementerio Patrimonial de Guayaquil. Así que en conjunto con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que es la administradora del espacio, decidimos hacer capacitaciones a las personas del Camposanto, tanto administrativos como a las personas de limpieza. Hicimos capacitaciones también a la Asociación del Guayas, a la Asociación de Guías de Turismo del Guayas. Ellos fueron capacitados en los recorridos patrimoniales, en la historia también del Camposanto, de tal forma que la información que nosotros estábamos generando, validando como institución, le cedíamos la posta a la ciudadanía, porque básicamente esa es nuestra función. Nosotros teníamos la necesidad de poner en valor al espacio, pero es necesario dar la posta para que el ciudadano o la ciudadana tenga la oportunidad de empezar a crear. Por eso es que en la declaratoria, en la ampliación de la declaratoria, cuando se crean los recorridos patrimoniales, se deja establecido que estos recorridos son maleables, que pueden haber nuevas propuestas. Una de estas nuevas propuestas es justamente el Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas.
Ellos, por ejemplo, organizan recorridos abiertos donde crean diversas propuestas de rutas, eligiendo, por ejemplo, temáticas específicas o personajes específicos también. La Junta de Beneficencia de Guayaquil, como les decía, el ente administrador del Camposanto, en base a la propuesta de recorridos, ha creado las denominadas rutas patrimoniales. Y actualmente está buscando recursos para postular en la UNESCO al Cementerio Patrimonial de Guayaquil como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para financiar los estudios se está creando, mejor dicho, un producto denominado Superloto Patrimonial, que ya fue lanzado en agosto de este año. Este producto será distribuido una vez al año, siempre en agosto, mes dedicado a las artes. Es curiosa esta iniciativa y el recurso comunicacional con que se trabaja, ya que proyecta a la Junta de Beneficencia a cada ciudadano que compre un boleto, está aportando para el financiamiento de la declaratoria. Ya no es solo un visitante del Camposanto. El rol ahora es de un habitante de la urbe que pone sus ojos en este espacio, que con su aporte empieza a generarse en él una dinámica de reconocimiento de este sitio. Ya no solo es un símbolo de luto, sino que toma conciencia de que en este espacio existen expresidentes, existen músicos y existen también pues, artistas de toda índole. Acerca de la necrópolis. El cementerio es un espacio cargado de simbolismos, códigos, leyendas y personajes. La gestión cultural llega a proponer estrategias para determinar la factibilidad de las iniciativas y la viabilidad de las acciones encaminadas. La propuesta implementada en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil partió desde la declaratoria, siguiendo un proceso en el que sumamos varios componentes. Son 3 componentes que nosotros propusimos. El primero, que es la planificación de las actividades, con qué vamos a llegar. El segundo, que fue la transmisión de conocimiento, que es lo que habíamos platicado hace un rato, que fueron las capacitaciones que hicimos, y la ejecución, que justamente es cómo se impulsó el recorrido y actividades, cómo se visibilizó el espacio a través de esto. Ustedes pueden googlear la información de los recorridos que hicimos y fue realmente, trascendió en la ciudad de Guayaquil. De hecho, incluso Diario El Universo creó, fuimos dignos de un artículo editorial de ellos felicitando justamente esta iniciativa, porque el romper el esquema de que el cementerio es un espacio de luto solamente, nosotros queríamos justamente trascender hacia otras esferas, ¿no? Que justamente es poner en valor al Camposanto. Entonces se busca crear un nexo entre la historia ecuatoriana y sus personajes, recorrer el Cementerio Patrimonial de Guayaquil viviendo una experiencia de enseñanza no convencional, respetando la memoria de los personajes ilustres, siendo fieles a la información oficial de los recorridos patrimoniales y promover el disfrute de los patrimonios, poniendo en valor los testimonios de sus principales aspectos representativos, iconografía y sensibilidad de contemplación. Lo que se propone es enseñarle a la ciudadanía que el Cementerio Patrimonial de Guayaquil, enclavado entre el centro y norte de la ciudad, ha generado estas actividades e implementaciones en la infraestructura en el marco de un sistema integral que intenta responder a la necesidad de pertenecer a quien lo visita, de no solo ser la vía en tránsito para quienes asisten a la última morada de su deudo, sino rescatar las ritualidades, disfrutar su flora, conocer detalles de la identidad de una ciudad que solo el Camposanto te ofrece. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niña, mi abuela, desde muy pequeñita, a mí me enseñó a hacer estas flores de papel crepé con alambre. Entonces nosotros los domingos, 6 de la mañana, me ponía a hacer las florcitas, luego íbamos a misa y de ahí nos íbamos al cementerio. Y era todo un recorrido porque íbamos a ver a un tío que nunca conocí, a mi abuelo y a mi bisabuela que estaba enterrada en el cerro. Entonces son todas estas historias que cada ciudadano debe tener, las que tenemos que empezar a rescatar. Por eso no existen mayores registros de las narraciones de los visitantes,
de sus prácticas dentro del cementerio patrimonial. Sería un valioso aporte para la puesta en valor de la memoria social de la urbe, convirtiéndose en una fuente de conocimiento, poder tener un registro de esta memoria viva de las experiencias de los visitantes dentro del Camposanto. Un eje transversal a este proceso de trabajo es el manejo de la comunicación social y digital, siendo estos espacios repositorios de todos los contenidos públicos. Es indispensable tener clara la construcción de los relatos. No son eventos dentro del Camposanto, no se quiere apelar al morbo. Lo que se pretende es que la ciudadanía incorpore al cementerio en su imaginario como parte de la identidad de su ciudad. Que sepa que las acciones que realiza, como limpiar las tumbas, pintar las letras o colocar las flores, son parte del patrimonio cultural que comparte con todos. No es una acción individual, sino una manifestación colectiva. Entonces, nosotros realizamos, como les contaba, los recorridos dentro del espacio. Hicimos 2 conciertos también nocturnos. Entonces, a la gente en principio le asustó la idea y luego les fascinó. Hicimos también un recorrido nocturno dentro de la ruta que no está establecida todavía, que es la ruta mágica, que son las tumbas que hemos encontrado en el Cerro del Carmen, que es el cerro que colinda con el cementerio patrimonial. Como les decía, por ejemplo, con la tumba del soldado milagroso. Entonces hay personas que suben, brujos o señoras o señores que suben a darle, en medio de toda la pobreza que existe en las tumbas del cerro. La tumba del soldado milagroso es ostentosa, la tumba del brujo también es ostentosa, está pintada de dorado, con blanco, llena de flores, llena de objetos también, de regalos que le llevan pan, por ejemplo, pan de dulce se encuentra bastante como una suerte de regalo que se le hace. Hay una tumba también un nicho, que incluso la Junta de Beneficencia no tiene registro de quién está enterrado ahí, es un nicho muy antiguo, que no tiene nombre, que le llaman la tumba de las almitas del purgatorio. Entonces, en esta tumbita también la gente va, le prende velas, le pone panes. A la Junta de Beneficencia estas propuestas de la ruta mágica no les convence de todo. Es una de las rutas que no les convence de todo, pero justamente desde el cerro hay la vista más hermosa de Guayaquil, y es por eso que personas vinculadas a turismo les interesa mucho activar esta ruta. Nosotros hicimos un primer piloto de esta ruta mágica y hicimos un recorrido nocturno. Fueron más de 300 personas, entenderán que en un cerro 300 personas realmente fue un impacto para el recorrido. Fueron datos que luego fuimos recogiendo, que estos recorridos definitivamente no deben ser masivos, porque primero la gente no disfruta de lo que el guía está hablando, y segundo, el Camposanto no podemos tampoco pues agredirlo, porque el patrimonio lo podemos disfrutar, pero no correr el riesgo de atentar contra él. Bueno, esto es todo. Les quiero agradecer por haberme escuchado. Les repito, mi nombre es Paola Martínez. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la Coordinación Zonal 8 en Guayaquil. Estoy trabajando ahora con tema de museos también, con los museos de nuestros espacios. Mi correo electrónico es paolaemartinezm@gmail.com y estoy a las órdenes. Nos encantaría, a partir de esta experiencia que estamos viviendo ahora en Quito, generar alianzas y poder consolidarnos ya como red y poder intercambiar experiencias, porque hay otras experiencias de otros espacios que nos beneficiarían mucho a nosotros y viceversa. El plan, por ejemplo, que nosotros hemos ejecutado acá, nos encantaría replicarlo en otras partes o pues enseñarles el camino hacia dónde podemos ir, para que las personas pues empiecen a disfrutar y a encantarse de su patrimonio funerario. Les agradezco mucho, un fuerte abrazo, hasta luego.